Bernardo y Karla Homolka parecían la pareja perfecta, jóvenes, atractivos y con un futuro prometedor por delante. Pero detrás de esa fachada de perfección se escondía un oscuro secreto, uno que dejó a todo Canadá en estado de shock. En los años 90, Paul y Karla llevaron a cabo una serie de crímenes brutales que los convirtieron en una de las parejas más temidas de la historia criminal. Secuestraron, torturaron y desvivieron a jóvenes inocentes, y grabaron todo en cintas de video. Sus crímenes eran tan escalofriantes que hasta hoy siguen siendo motivo de debate y controversia. Durante años, Paul Bernardo fue conocido como el violador de Scarborough, un atacante que aterrorizó a la región de Ontario. Pero lo que nadie sabía era que también tenía una cómplice, su propia esposa, Karla Homolka. Juntos formaron un dúo mortal que acabó con la vida de al menos 3 jóvenes y destruyó muchas más. Los crímenes de Paul y Karla conmocionaron a todo un país. El público no podía creer que una pareja que parecía tan normal pudiera ser capaz de cometer actos tan atroces. ¿Cómo lograron ocultar su lado oscuro durante tanto tiempo? ¿Y qué los llevó a cruzar la línea hacia el horror? La historia de Karla Homolka ha generado un debate que continúa hasta el día de hoy. ¿Fue una víctima manipulada por Paul Bernardo? ¿O fue una cómplice activa y consciente de los crímenes? Las cintas de video encontradas por la policía revelaron una verdad inquietante. Pero, ¿fue suficiente para que la justicia hiciera su trabajo? En este video exploraremos a fondo el caso de Paul Bernardo y Karla Homolka, desde sus orígenes hasta los brutales crímenes que cometieron juntos, cómo lograron evadir a la policía durante años y cómo finalmente fueron capturados. También veremos la polémica alrededor del acuerdo judicial que permitió que Karla evitara una sentencia más severa. Pero para entender cómo una pareja aparentemente perfecta se convirtió en un dúo mortal, primero debemos retroceder al comienzo, a las infancias de Paul Bernardo y Karla Homolka, donde se plantaron las semillas de esta oscura historia. Para entender cómo Paul Bernardo y Karla Homolka se convirtieron en una de las parejas más temidas de la historia criminal, es necesario mirar hacia sus primeros años de vida. Aunque ambos tuvieron infancias aparentemente normales, hubo señales tempranas que mostraban comportamientos preocupantes que con el tiempo los llevarían por un camino oscuro. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario. A simple vista, su infancia parecía feliz. Era un niño educado, sonriente y bien presentado. Pero detrás de esa fachada de perfección, había secretos familiares que afectaron profundamente su desarrollo. En casa, la situación era muy diferente. Paul creció en un entorno tenso y disfuncional. Estos problemas familiares marcaron su carácter, y desde joven desarrolló una necesidad de control y una obsesión por las apariencias. A pesar de esto, quienes lo conocían lo describían como encantador y manipulador. Karla Homolka nació el 4 de mayo de 1970, en Ontario, Canadá. A diferencia de Paul, su infancia fue más estable y tranquila. Era una joven popular, carismática y muy querida por quienes la rodeaban. Se destacaba por su inteligencia y su habilidad para relacionarse con los demás. Desde joven, Karla mostró interés por los animales y trabajó en una tienda de mascotas. Sus amigos la describían como una persona amable y simpática, pero también alguien que podía ser muy persuasiva y controladora cuando lo deseaba. El destino los unió en 1987, cuando Paul y Karla se conocieron en una convención en Toronto. Desde el primer momento, la conexión fue inmediata. La relación entre ellos parecía perfecta, pero pronto comenzaron a surgir
dinámicas, peligrosas. Para quienes los veían desde afuera, eran una pareja ideal, pero en privado, su relación se basaba en control, manipulación y fantasías peligrosas que con el tiempo se convertirían en actos reales. La unión entre Paul y Carla resultó ser una combinación letal. A medida que su relación avanzaba, Paul y Carla comenzaron a compartir pensamientos y deseos oscuros. Lo que comenzó como una fantasía, pronto se convirtió en un plan real, donde ambos jugarían un papel activo en la ejecución de crímenes que estremecerían al país. La relación entre Paul Bernardo y Carla Homolka no era como cualquier otra. Detrás de su apariencia de pareja ideal, se ocultaba una relación marcada por fantasías oscuras y una dinámica de control que los llevó a cruzar la línea entre la fantasía y la realidad. Lo que comenzó como conversaciones privadas, pronto se convirtió en una serie de crímenes que estremecieron a todo Canadá. Antes de cometer crímenes junto a Carla, Paul Bernardo ya había comenzado su propia ola de ataques. Entre 1987 y 1990, Paul aterrorizó a la región de Scarborough, Ontario, donde atacó a varias mujeres jóvenes. Los medios lo apodaron el violador de Scarborough, pero la policía no lograba identificarlo. Paul se sentía invencible. A pesar de los esfuerzos de la policía, lograba evadir la captura una y otra vez. Pero cuando conoció a Carla, encontró a alguien que no solo aceptaba sus fantasías, sino que también estaba dispuesta a participar en ellas. La relación entre Paul y Carla fue clave para la evolución de los crímenes. Mientras Paul tenía fantasías oscuras, Carla, lejos de rechazarlo, lo alentó. Juntos comenzaron a planear crímenes más elaborados, y Carla incluso ofreció una víctima que estaba muy cerca de ella, su propia hermana menor, Tammy Homolka. En diciembre de 1990, Paul y Carla cometieron su primer crimen juntos. Tammy Homolka, la hermana menor de Carla, se convirtió en su primera víctima. El ataque ocurrió en la propia casa de los Homolka, mientras los padres de Tammy dormían en otra habitación. La muerte de Tammy fue reportada como un accidente, y nadie sospechó de Paul y Carla en ese momento. Pero para la pareja, ese crimen marcó el inicio de una serie de ataques que solo se volverían más brutales. Después del caso de Tammy, Paul y Carla comenzaron a secuestrar y atacar a jóvenes mujeres. Su modus operandi se volvió más organizado y meticuloso. Elegían a sus víctimas cuidadosamente, las llevaban a su casa y documentaban todo en cintas de video. Después del caso de Tammy Homolka, Paul Bernardo y Carla Homolka se convirtieron en una pareja sin límites. Su relación se había transformado en un dúo mortal que buscaba nuevas víctimas para cumplir sus fantasías más oscuras. Las siguientes jóvenes que cruzaron su camino no tendrían la misma suerte. El 15 de junio de 1991, Leslie Mahaffey, una joven de 14 años, desapareció después de regresar tarde a casa. Paul Bernardo la vio caminando sola, la interceptó y la llevó a su casa, donde Carla Homolka lo esperaba. Durante más de 24 horas, Leslie fue retenida contra su voluntad. La pareja la sometió a actos terribles que documentaron en cintas de video. Finalmente, decidieron acabar con su vida y deshacerse del cuerpo. El cuerpo de Leslie fue encontrado días después en el lago Gibson, cortado en pedazos y encerrado en bloques de cemento. La noticia conmocionó a todo Canadá, pero la identidad de los responsables seguía siendo un misterio. Menos de un año después, la pareja volvió a atacar. El 16 de abril de 1992, Kristen French, de 15 años, fue secuestrada en plena luz del día mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela.
La pareja la llevó a su casa, donde la retuvieron durante 3 días. Durante ese tiempo, Kristen fue sometida a los mismos actos horribles que Leslie. Paul y Carla intentaron mantener las apariencias, asistiendo a reuniones familiares mientras la joven estaba cautiva en su casa. El cuerpo de Kristen fue encontrado días después en un campo, mostrando signos de que había sido desvivida brutalmente. La comunidad estaba aterrorizada y la policía intensificó sus esfuerzos para encontrar a los responsables. La dinámica entre Paul y Carla era inquietante. Paul parecía tener el control, pero Carla no era una simple víctima. Participaba activamente en los crímenes y ayudaba a planearlos. La relación estaba basada en control, manipulación y un deseo compartido de cometer actos atroces. La captura de Paul Bernardo y Karla Homolka comenzó con una denuncia anónima. La policía, que había estado buscando al violador de Scarborough, finalmente recibió una pista que los llevó a Bernardo. En febrero de 1993, Paul fue arrestado y llevado a interrogatorio. Para sorpresa de todos, Karla Homolka negoció un acuerdo con la fiscalía. A cambio de su testimonio contra Paul, recibiría una sentencia mucho menor. Fue condenada a solo 12 años de prisión por su papel en los crímenes. El acuerdo fue recibido con indignación por el público. Muchos lo consideraron un pacto con el diablo, especialmente cuando, poco después del juicio, salieron a la luz las cintas de video que mostraban que Karla no solo era cómplice, sino también una participante activa en los crímenes. Paul Bernardo fue declarado culpable en 1995 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, se mantuvo frío y distante, sin mostrar remordimiento por sus crímenes. El caso de Paul Bernardo y Karla Homolka dejó una marca imborrable en la historia criminal de Canadá. Fue uno de los casos más mediáticos y polémicos, y hasta el día de hoy sigue siendo motivo de debate entre criminólogos y el público en general. En 2005, Karla fue liberada tras cumplir su sentencia. Desde entonces, ha intentado llevar una vida tranquila, pero la controversia la sigue a todas partes. Muchos creen que su sentencia fue demasiado indulgente y que debería haber recibido un castigo más severo. El debate sobre Karla Homolka continúa. ¿Fue una víctima manipulada por Paul Bernardo? ¿O fue una asesina que aprovechó la oportunidad para reducir su sentencia? La verdad quizás nunca se sepa por completo, pero lo que es claro es que su nombre está asociado para siempre con uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal. El caso de Paul Bernardo y Karla Homolka nos recuerda que el mal puede esconderse detrás de las apariencias más normales. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Karla debería haber recibido un castigo más severo? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido de crímenes reales.